Hay silencios que pesan más que los discursos y decisiones que revelan quiénes somos cuando nadie nos está aplaudiendo. La fe, si es verdadera, no se queda en el borde de la vida, atraviesa el cuerpo, curva la voluntad, ordena los deseos y nos pone frente a un misterio que exige respuesta. En los primeros siglos del cristianismo, esa respuesta no era una opinión ni un hashtag, sino un modo de existir que podía costar la sangre. En ese filo entre el miedo y la confianza aparece una figura que no seduce por su estrategia ni por su brillantez intelectual, sino por la transparencia de su amor, Ignacio de Antioquía. Ignacio comprendió una verdad que muchas veces preferimos postergar. La vida cristiana no consiste en añadir una capa de religiosidad a nuestras costumbres, sino en dejar que Cristo rehaga el corazón desde dentro. Por eso sus palabras parecen venir de una fuente más honda que la del entusiasmo pasajero. Cuando escribe «Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para ser hallado pan puro de Cristo», no está componiendo una metáfora poética, está nombrando el sentido que sostiene su libertad. Ser triturado no lo degrada, lo consuma. Como el grano que se entrega para hacer pan, Ignacio sabe que la existencia alcanza su forma cuando se deja comer por el amor. Hay en su espíritu una lucidez que desarma, no huye del sufrimiento, pero tampoco lo busca por vanidad. Discierne. Y en ese discernimiento aprende que la cruz no es una idea sombría, sino el lugar donde la voluntad humana, con sus miedos reales y su deseo de vivir, se deja tocar por el querer de Dios. Aquí se juega una filosofía encarnada. Lo contrario de la fe no es la razón, sino el cierre del corazón. Lo contrario de la esperanza no es la tristeza, sino la costumbre que anestesia. Ignacio abre una brecha en esa costumbre. Nos recuerda que la libertad no es poder hacer cualquier cosa, sino poder adherirse al bien incluso cuando cuesta. Su camino hacia Roma no es solamente el itinerario de un prisionero bajo escolta, es un viaje interior. En cada carta, Ignacio se hace más ligero, como si el peso de lo temporal fuese resignado en manos de aquel que pesa con la gravedad de la gloria. No se victimiza ni dramatiza, exhorta. Llama a la unidad, advierte sobre las doctrinas que vacían el misterio de Cristo, y, sobre todo, se abandona. Hay una hondura de pensamiento en esa obediencia. El mundo antiguo veneraba la fuerza, Ignacio proclama la primacía de la comunión. El imperio podía organizarlo todo menos el consentimiento del mártir que ama. Y en ese consentimiento, anticipo de la Eucaristía que lo nutre, él descubre que la muerte no es un muro, sino una puerta. Pensar con Ignacio es volver a preguntas radicales. ¿Qué es vivir? ¿Qué hace verdadera una vida? Si todo se midiera por la utilidad, su historia sería una derrota incomprensible. Pero si la medida es el amor, entonces su entrega ilumina. La verdad, diría Ignacio, no se impone por la fuerza ni por la estadística, sino por la belleza de una vida unificada, donde el decir y el hacer se abrazan. Y esa belleza no es estética superficial, es el resplandor de una pertenencia. Ignacio pertenece a Cristo con tal hondura que ya no negocia con el miedo. Su identidad no depende del favor del poder ni del éxito de la comunidad. Se arraiga en el nombre pronunciado en su bautismo, confirmado en la mesa del pan vivo, custodiado en la obediencia a la Iglesia. También hay en él una teología del deseo. No desea morir por desprecio de la vida, sino por amor a la vida con mayúscula. Por eso suplica que no lo impidan. Teme más a la autodefensa que podría robarle la plenitud que a las fieras que podrían concedérsela. En esta paradoja se esconde un secreto exigente. Muchas veces lo que llamamos prudencia es apenas autoconservación disfrazada. Ignacio nos enseña una prudencia más alta, la que sabe perder para ganar, la que discierne cuando proteger y cuando ofrecerse, la que reconoce que la existencia humana se vuelve fecunda cuando se deja sembrar. Semilla y pan. Dos imágenes que revelan el mismo destino, ser alimento para otros. Pero nada de esto sería creíble si estuviera separado de la Iglesia concreta. Ignacio no es un héroe solitario, es obispo, padre, garante de unidad. Su amor por Cristo es inseparable de su amor por la comunidad. De hecho, su filosofía vital podría resumirse así: la verdad se reconoce por su capacidad de hacer uno lo que está disperso. Por eso le duele el cisma más que la persecución, porque el cisma hiere el corazón de Cristo. Así, su martirio no es solo testimonio personal, es liturgia extendida, la ofrenda de un pastor por su rebaño. Tal vez hoy, en medio de la prisa, las distracciones y los miedos que no se confiesan, necesitamos escuchar a Ignacio con humildad. Él no nos propone un romanticismo del dolor, sino una transfiguración del sentido. Nos invita a revisar el orden de nuestros amores, a preguntar por qué hacemos lo que hacemos, a examinar si nuestra fe es un adorno o una raíz. Nos recuerda que la esperanza cristiana no es optimismo ingenuo, sino certeza de que la última palabra la tiene la resurrección.
y que vivir con esa certeza no nos evade del mundo, nos compromete más profundamente con él, porque quien sabe a qué pertenece ya no usa a los demás para salvarse, sino que se entrega para que vivan. Antes de entrar en su historia concreta, detengámonos en esta plegaria sencilla, que se nos conceda un corazón indiviso, que aprendamos a amar sin doblez, a obedecer sin murmuración, a perseverar sin hacer ruido. Que el espíritu que encendió en Ignacio el deseo de perderlo todo para ganarlo todo, nos haga también a nosotros trigo de Dios, pan para la vida del mundo. Y entonces, cuando escuchemos el nombre de Ignacio de Antioquía y recorramos su camino, no estaremos mirando un monumento lejano, sino un espejo humilde que nos devuelve la pregunta decisiva: ¿qué amor nos está dando forma? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a seguirlo? Antioquía, una de las grandes ciudades del Imperio Romano, hervía de voces, culturas y templos. Era un punto de encuentro entre el pensamiento griego, el poder romano y la fe naciente de un pequeño grupo de hombres y mujeres que proclamaban que un crucificado había vencido a la muerte. Allí, en medio de ese bullicio de dioses y mercancías, vivió Ignacio, un hombre que respiró el mismo aire que los apóstoles y bebió de la fuente viva de la iglesia primitiva. Su nombre no resonaba con la fuerza de un político ni con el prestigio de un sabio, pero en su corazón ardía una llama que ningún emperador pudo apagar, la certeza de que Cristo vive y que morir por él no es una pérdida, sino la consumación del amor. Ignacio no fue un teólogo de escritorio ni un místico escondido. Fue un obispo que caminó con su pueblo, que conoció las persecuciones, los falsos maestros, el cansancio de la iglesia joven que todavía aprendía a ser una. Pero lo más extraordinario de su historia no es la muerte que le esperaba en Roma, sino la serenidad con la que la abrazó. Cuando lo apresaron y lo condenaron a ser devorado por las fieras, no escribió lamentos, sino cartas llenas de luz. A cada comunidad que visitaba, les pedía lo mismo: no lo salvaran. No impidieran que se cumpliera su deseo de pertenecer del todo a Cristo. Mientras el mundo veía a un condenado, Ignacio se veía a sí mismo como una ofrenda. Su viaje a Roma no fue una derrota, sino una procesión interior. Las cadenas que le ataban las manos no eran para él un signo de vergüenza, sino un sacramento de fidelidad. Su corazón no estaba en los muros del imperio, sino en el altar de su Señor. A cada paso, sus palabras se volvían más transparentes, más encendidas. Ahora comienzo a ser discípulo, escribió. Y en esa frase se concentra todo el misterio de su vida. Porque Ignacio entendió que ser discípulo de Cristo no es repetir sus enseñanzas, sino dejarse moldear por su misma entrega. Quien mira su historia con ojos superficiales verá solo un martirio más en la larga lista de los primeros siglos. Pero quien se atreve a mirar con el corazón comprenderá que en ese hombre encadenado se estaba revelando una verdad inmensa: la fe no es una teoría, es una comunión. El tiempo y la distancia no han borrado su voz. En ella resuena todavía la fuerza de quien ha tocado el amor absoluto. Nos habla a nosotros, hijos de una era que huye del sacrificio y teme al silencio. Nos recuerda que hay causas por las que vale la pena perderlo todo, y que ninguna vida que se entrega por amor queda sin sentido. Su historia no es un recuerdo del pasado, es un espejo del alma cristiana en su estado más puro. Así comienza el camino de Ignacio de Antioquía, un hombre que camina hacia su muerte con los ojos abiertos, que se sabe ya resucitado en esperanza, y que nos deja, en cada palabra, una lección más poderosa que cualquier tratado de teología, que la verdad no se defiende con espadas, sino con el testimonio de una vida ofrecida. Antes de ser el obispo encadenado que caminaba hacia Roma, Ignacio fue un niño que aprendió a escuchar. Nació en Antioquía, una ciudad donde las voces del mundo se entremezclaban como los ríos que confluyen en el mar, lenguas griegas, rezos orientales, pregones de mercado y el rumor de los primeros cristianos que, escondidos, compartían el pan y el nombre de Jesús. En ese ambiente plural y convulso, el joven Ignacio conoció la fe no como una herencia cómoda, sino como una elección. La tradición cuenta que fue discípulo de San Juan, el apóstol del amor, aquel que había apoyado su cabeza en el pecho de Cristo. Y esa huella marcaría su alma para siempre. Ignacio aprendería que el misterio de Dios no se comprende por la fuerza de la mente, sino por la intimidad del corazón. Imaginemos al joven Ignacio escuchando de labios del anciano apóstol la historia de la última cena, el eco del amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esa semilla, sembrada en su espíritu, germinó en silencio. Años después, cuando la iglesia fue extendiéndose por Siria y Asia Menor, Ignacio fue elegido obispo de Antioquía, sucesor de Pedro en aquella comunidad que ya era símbolo de fe misionera. Desde allí guió, corrigió, consoló y fortaleció a su pueblo. No era un hombre severo, sino profundamente humano, lleno de ternura pastoral y al mismo tiempo de firmeza frente al error. Su llamado no se manifestó en visiones grandiosas,
sino en una fidelidad paciente. Ignacio entendió que el ministerio no era un honor, sino una carga de amor. En sus manos, la autoridad se volvió servicio, en su voz, la doctrina se volvió consuelo, y en su vida, la cruz se volvió promesa. Su modo de enseñar era sencillo: unir, siempre unir. Donde otros veían diferencias, él buscaba comunión. Donde había tensiones, ponía el nombre de Cristo como puente. El obispo de Antioquía caminaba entre su pueblo con una serenidad que provenía de la certeza interior de que nada puede destruir lo que está cimentado en el amor. No predicaba solo con palabras, sino con gestos, visitando a los enfermos, reconciliando familias, animando a los que temían confesar su fe. La persecución aún no lo había alcanzado, pero ya vivía como quien se prepara para darlo todo. Cada Eucaristía que celebraba era, para él, una anticipación del martirio. El altar y el Coliseo se fundían en una misma entrega. Y así, sin buscarlo, llegó el momento en que el pastor sería llamado a testimoniar con su propia sangre aquello que había enseñado con su vida. La persecución decretada por el emperador Trajano se extendía como una sombra sobre los cristianos del Oriente. Cuando el eco de su nombre llegó a oídos de las autoridades, no fue porque Ignacio conspirara, sino porque su fidelidad resultaba insoportable para un mundo que no entendía la libertad interior. Lo arrestaron, lo encadenaron, y lo condenaron a ser llevado a Roma para morir devorado por las fieras. Pero para Ignacio, ese decreto no fue una tragedia, sino una vocación cumplida. Lo que para los suyos era dolor, para él fue respuesta. En sus cartas se intuye un alma en paz. No quiero que tengáis una benevolencia que me perjudique, dejadme ser pasto de las fieras, por las cuales podré alcanzar a Dios. Así comenzó su último viaje, el camino del obispo que, habiendo aprendido a amar, ahora debía aprender a ofrecerse. Su vida temprana nos deja una lección clara: el martirio no se improvisa. Se gesta en los años de fidelidad, en las renuncias cotidianas, en el silencio del servicio, en la paciencia de los días comunes. Ignacio no se convirtió en santo el día de su muerte, sino cada vez que eligió amar cuando era más fácil callar. Ignacio emprendió su viaje hacia Roma encadenado a 10 soldados que él mismo, con ironía llena de luz, llamaba las 10 fieras. Eran sus custodios, endurecidos por la costumbre del poder, hombres acostumbrados a ver el miedo en los ojos de sus prisioneros. Pero Ignacio no temblaba. Su serenidad los desconcertaba. Había en su mirada una paz que no nacía de la resignación, sino de una convicción absoluta: el amor de Cristo me crucifica. Desde Antioquía hasta Roma, su camino fue una liturgia viviente. En cada ciudad donde lo detenían, las comunidades cristianas salían a su encuentro. No veían a un reo, sino a un pastor que caminaba hacia su Pascua. Y allí, en esos breves encuentros, Ignacio sembraba palabras que aún hoy resuenan como fuego. En Esmirna, en Filadelfia, en Magnesia, en Trales, les escribió cartas llenas de ternura y de verdad. Les habló de la unidad, de la obediencia al obispo, de la pureza de la fe, de la Eucaristía como carne viva de Cristo. Cada palabra suya parecía escrita con sangre anticipada. El viaje no era cómodo ni heroico. Era largo, agotador, y cada noche podía ser la última. Pero el cansancio no apagaba su voz. Al contrario, cuanto más se acercaba al final, más puro se volvía su deseo. El deseo terreno ha sido crucificado, escribió, y no hay en mi fuego que ame la materia, sino un agua viva que murmura y dice dentro de mí: ven al Padre. Esa confesión es quizá el mayor milagro de su historia, un hombre de carne y hueso que, lejos de huir del dolor, lo convierte en oración. Los soldados lo insultaban, lo empujaban, se burlaban de su fe. Él respondía con silencio o con bendición. En el corazón del imperio, donde el poder pretendía ser absoluto, Ignacio manifestaba una libertad que no podía ser encadenada. Roma podía poseer su cuerpo, pero su alma ya pertenecía a otro. Esa conciencia transformaba cada golpe en alabanza. Cuando finalmente llegó a la capital del mundo, el Coliseo esperaba. Era el espectáculo de la crueldad convertido en entretenimiento. Multitudes se reunían para ver la sangre correr como si fuera parte del ocio imperial. Pero aquella mañana no hubo un condenado más. Hubo una ofrenda. Ignacio entró en la arena como quien se acerca al altar. No llevaba espada, ni escudo, ni reproches. Solo una certeza luminosa, que su cuerpo, al ser desgarrado, se volvería pan para la gloria de Dios. Los testigos narran que su rostro irradiaba paz. No gritó, no maldijo, no pidió clemencia. Solo murmuró el nombre de Jesús. Las fieras lo destrozaron rápidamente, y los cristianos recogieron con devoción lo poco que quedó, algunos huesos, su corazón convertido en reliquia viva.
Pero más que sus restos, guardaron su palabra, que se volvió semilla. El verdadero milagro no ocurrió en la arena, sino en la conciencia de todos los que lo vieron morir. Muchos romanos, impresionados por su serenidad, comenzaron a preguntarse quién era ese Dios al que podía amarse así. En el lugar donde el imperio quiso mostrar su poder, la fe mostró su inmortalidad. Ignacio no hizo milagros visibles, pero su vida entera fue un milagro de coherencia. En un mundo que exigía idolatrar al César, él confesó que solo Cristo es Señor. En una cultura que celebraba el placer y el éxito, él abrazó la cruz como plenitud. En una humanidad que temía la muerte, él la transformó en comunión. El Coliseo, que había visto morir a tantos, fue testigo de algo distinto aquel día, un hombre que no fue vencido por la violencia, sino que la redimió desde dentro. Ignacio de Antioquía se consumó en el acto mismo de su entrega, cumpliendo lo que había anunciado: soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras, para ser hallado pan puro de Cristo. Cuando las fieras se retiraron y el polvo del Coliseo se asentó, parecía que todo había terminado. Pero fue en ese mismo instante cuando la historia de Ignacio de Antioquía comenzó realmente. Su cuerpo había sido destruido, pero su palabra se volvió indestructible. En los días siguientes, los cristianos de Roma recogieron sus restos, los envolvieron con amor y los llevaron de regreso a Siria. No llevaban un trofeo, sino una herencia, el testimonio de un hombre que había convertido la muerte en un acto de alabanza. Las cartas que escribió en el camino se difundieron rápidamente entre las comunidades. Fueron leídas en las asambleas, copiadas a mano, meditadas con lágrimas y esperanza. En ellas, Ignacio dejó un mapa espiritual para todos los tiempos. Enseñó que la Iglesia no es una idea, sino un cuerpo vivo, que la unidad no es uniformidad, sino comunión en Cristo, que el amor no es sentimiento, sino obediencia que se hace entrega. Su teología no nació del debate, sino del martirio, no de la especulación, sino de la experiencia. Los siglos pasaron, los imperios se desmoronaron, las arenas del Coliseo se cubrieron de hierba, y sin embargo su voz siguió resonando. Cada vez que un cristiano ha tenido que elegir entre la comodidad o la fidelidad, entre la conveniencia o la cruz, Ignacio ha estado presente. Su ejemplo ha sido un espejo para mártires, monjes, sacerdotes y laicos, para todos los que, en medio del ruido del mundo, buscan ser trigo de Dios. Pero su legado no se reduce al heroísmo. Ignacio nos dejó una sabiduría que hoy, quizás más que nunca, necesitamos. Nos enseñó que la fe sin amor se vuelve ideología, que la verdad sin humildad se convierte en violencia, y que la comunión sin sacrificio se deshace en palabras vacías. Su vida fue una Eucaristía prolongada, un continuo sí a la voluntad de Dios, una entrega que no negocia. Él entendió algo que el mundo moderno ha olvidado, que el alma humana no se sacia con la seguridad ni con el placer, sino con el sentido. Y el sentido último de la existencia no se encuentra en evitar la muerte, sino en amar hasta el final. Por eso su testimonio no es un llamado a buscar el martirio, sino a vivir con la misma intensidad de quien está dispuesto a morir por lo que ama. A nosotros nos toca continuar esa cadena invisible de fidelidad, no con palabras heroicas, sino con gestos concretos: perdonar cuando cuesta, servir cuando nadie ve, mantener la fe cuando el mundo la ridiculiza. San Ignacio de Antioquía nos recuerda que el cristiano verdadero no se define por las circunstancias que lo rodean, sino por el fuego que lo habita. Ese fuego, que un día ardió en su corazón camino a Roma, sigue ardiendo en cada alma que no se rinde ante la desesperanza. Su voz, nacida entre cadenas, sigue diciéndonos con ternura y firmeza: mi amor está crucificado, y no hay en mi fuego de la carne, sino un agua viva que murmura y dice dentro de mí: ven al Padre. Que al contemplar su vida, aprendamos nosotros también a vivir y morir por amor, a convertir el sufrimiento en semilla, y a comprender que la santidad no consiste en no tener miedo, sino en caminar hacia Dios incluso temblando. Porque la fe, cuando es auténtica, no destruye la humanidad, la transfigura. Y eso es, en el fondo, lo que Ignacio de Antioquía quiso enseñarnos con su vida, que quien ama a Cristo sin medida ya ha vencido al mundo. Cada santo es una voz que atraviesa el tiempo. Y hoy, la voz de Ignacio de Antioquía vuelve a nosotros como un susurro que interpela el alma. ¿En qué estamos depositando nuestra vida? ¿Qué amor guía nuestras decisiones, nuestros silencios, nuestras renuncias? Él nos muestra que la fe no es un refugio cómodo, sino un fuego que transforma lo cotidiano en ofrenda. Su ejemplo nos invita a mirar más allá del miedo, a descubrir que la fidelidad, incluso en las pequeñas cosas, puede ser un acto heroico. Ignacio no tuvo templos ni honores, tuvo fe. Y con ella conquistó la eternidad. Si esta historia ha tocado algo en tu interior, si te ha recordado que todavía hay almas que aman hasta el extremo,
te invito a acompañarnos en este camino de esperanza y testimonio. En la voz de los santos queremos seguir descubriendo juntos esas vidas que, con su luz, siguen iluminando la nuestra. Suscríbete al canal, comparte este video y únete a esta comunidad que busca escuchar, entender y vivir la santidad desde el corazón. Cada historia que contamos es una llama más en el fuego de la fe. Y tal vez, escuchando a los santos, aprendamos también nosotros a convertir nuestra vida en una historia digna de ser contada.